veremos la contextualización del Evangelio. Es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. No sé cuántos saben ustedes de este tema. Es muy lindo, muy bonito. Algo que todos deben saber para poder evangelizar eficazmente a las personas. Bueno, estudiaremos ese tema en cuanto a lo que es y lo que no es. Y también vamos a practicar diferentes maneras de contextualizar el mensaje a las personas de diferentes edades y también para las diferentes religiones. Entonces, tenemos un lindo tema en esta noche. Espero que va a ser de mucho provecho para ustedes, en ayudarles a poder evangelizar mejor en una manera mucho más eficaz. Para empezar, vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por esa noche y por cada persona que está aquí presente. Y pedimos, Señor, que nos guíe en ese tema tan importante que lo que es la contextualización del Evangelio, que sea algo útil para nuestras vidas, Señor, nuestro servicio al reino, mejorar la manera que estamos compartiendo tu mensaje al mundo. Gracias por guiarnos en este tiempo y que realmente esta información puede ser útil para nuestro servicio. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, compartir el Evangelio es parte de la gran comisión que Dios ha dado a cada cristiano. Es nuestro privilegio y deber compartir el Evangelio con las personas en nuestro entorno. Y felizmente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos da oportunidades y las palabras para hacerlo en una manera que llega al corazón de las personas. Y esto incluye la contextualización. Cuando hablamos de contextualizar el mensaje del Evangelio, estamos hablando de pensar en la persona con quien estamos hablando, en su edad, su cultura, su religión, su cosmovisión y otras cosas así. Todo eso hay que considerar para poder seleccionar las palabras y conceptos adecuados para que el mensaje tenga sentido para la persona. Vamos a aclarar unas cosas sobre lo que la contextualización es. Es presentar el Evangelio de una manera relevante sin cambiar las verdades bíblicas. El mensaje del Evangelio representa la verdad y nuestra realidad. Por más difícil que es conocer que tus pecados te han separado de Dios y por ellos, sin arrepentirte, vas a morir por toda la eternidad, la gente necesita y debe saber que esto es su realidad, aunque sea difícil. No es para nosotros suavizar esa realidad o negar de compartirlo con las personas. La contextualización también es explicar el Evangelio de tal manera que el oyente entiende lo que estás diciendo y compartiendo. La meta de evangelizar a una persona es presentar el Evangelio de tal manera que la persona entiende y acepte el mensaje. Si usas términos teológicos, técnicos o ejemplos y conceptos que no son relevantes para la persona, entonces el mensaje no va a tener sentido para ellos. También hay que la contextualización es hablar al corazón y cultura de la persona. Cuando presentas el Evangelio a alguien, tienes que pensar en la persona, en su edad, su cultura, su religión,
su cosmovisión. Todo eso tiene significado y ayudaría a que el mensaje llegue al corazón de la persona. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la contextualización? En 1 Corintios 9, versículos 19 a 23, nos muestra la filosofía del apóstol Pablo sobre la contextualización. Dice así: aunque soy libre, respeto a todos. De todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que estén sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que estén sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Ahora es muy interesante al leer esos versículos que 6 veces Pablo menciona que la razón por qué él hacía tanto esfuerzo fue para ganar a las personas, a fin de salvar a algunos. Así que contextualizar el Evangelio vale la pena porque asegura que el mensaje llega al corazón de la persona y produce frutos. Ahora vamos a ver lo que la contextualización no es. A veces por no querer ofender a las personas o por no querer presentar el Evangelio de una manera negativa, podemos cambiar o ocultar parte del mensaje. Por ejemplo, por no querer ofender a la persona, diciéndole que sus pecados están separándole de Dios y por eso morirá por la eternidad, le comparto solo sobre el amor de Dios y lo lindo que es tener una relación con Él. Estaré cambiando entonces el mensaje verdadero. Esto es seleccionar qué partes de la evangelio quieres presentar por sí mismo. Ahora, sin una comunicación efectiva, estamos corriendo el riesgo de enviar un mensaje confuso. Si no entiendes la cultura, cosmovisión y religión de la persona, sin querer puedes compartirle un mensaje confuso. Se puede crear barreras no teológicas para el Evangelio. Puedes crear barreras imponiendo reglas o principios que son de tu cultura o denominación, pero para la persona son obstáculos al Evangelio. Por ejemplo, no es bueno decir a la persona que tiene que usar tu estilo de música o tu manera de orar o el estilo del culto de tu iglesia. Estas cosas no consideran los estilos de la cultura o religión de la persona y pueden ser obstáculos para él o ella. Pueden cambiar y distorsionar las buenas nuevas. Como hemos hablado antes, por no querer desanimar a la persona o ofenderle, debes tratar de cambiar o distorsionar el mensaje, haciéndolo más fácil para él aceptar. Se puede hacer más difícil
que la gente acepta a Jesús. Y es la peor cosa que podemos hacer en compartir el mensaje del Evangelio. Es hacerle más difícil de aceptar a Cristo. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta la importancia de la contextualización cada vez que compartimos el mensaje. Aquí tenemos un ejemplo muy relevante. Es una conversación con una persona de otra religión. Yo le voy a compartir un versículo muy lindo. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no pierde, sino que tenga vida eterna. Ese versículo es muy famoso, es muy relevante y lleno de verdades. Pero ¿cómo me va a responder a la persona con quien estoy hablando? Cuando digo de tal manera amó Dios, ellos me pueden preguntar, pero ¿quién es este Dios? No lo conozco. ¿Y por qué necesito yo el amor de un Dios? ¿Y cómo es que Dios ha producido un hijo? No entiendo. Y vida eterna, pues yo ya tengo esto, creo en la reencarnación. Muchas veces pensamos que las verdades que estamos compartiendo tienen mucho sentido y están muy claros. No estamos considerando cómo puede ser interpretado por personas de otras cosmovisiones, religiones o culturas. Y este ejemplo muestra un poco lo que puede pasar por las mentes de personas de otras religiones y cosmovisiones. Aquí tenemos otro ejemplo que muestra algunos problemas que podemos tener si no contextualizamos el mensaje. Esa es una conversación con un musulmán. Yo digo, Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida. Y el musulmán me contesta, no, Allah solo ama a los que creen en él. Yo digo, el hombre es un pecador. Y el musulmán me dice, no, el hombre solo es débil. Yo comparto, el pago del pecado es la muerte. Pero él me dice, no, Allah tiene misericordia de quien quiere. Yo le digo, Jesús murió. Él me dice, no, Jesús no murió. Alá lo bajó de la cruz. Yo digo, Jesús murió para pagar por tus pecados. Y él me dice, no, nadie puede pagar por los pecados de alguien más. Ahí está la confusión que puede pasar si no estamos contextualizando bien el Evangelio. El Evangelio es algo que debe ser plantado como una semilla que brotará dentro del suelo cultural y será alimentado por la lluvia y los nutrientes de los pueblos receptores. El sembrador que lleve la semilla de un lado a otro no debe llevar la maceta consigo, porque la semilla del Evangelio nunca cambia. Pero la planta y los frutos tienen características propias del suelo y la tierra, cultura, de lo cual crece y se nutre. Hemos vuelto nosotros continuamente a la suposición de que convertirse en cristiano significa llegar a ser como somos culturalmente. Entonces, ¿cómo puede responder la comunidad de creyentes a las necesidades de los que no conocen a Cristo? Sin la colaboración de cristianos y personas locales, no podemos entender los complejos de la cultura
la religión y las cosmovisiones de las personas, lo suficiente para hacer llegar el mensaje del Evangelio de una manera contextualizada para esas personas. Es el amor de Cristo que nos motiva a cruzar las fronteras con el mensaje de su amor y salvación. Y es su amor por nosotros que nos impulsa a compartirlo con las demás personas. Es sumamente importante entender cómo piensa la persona y cuáles son sus valores. Estos son indicadores y pistas de cómo llegar a su corazón. Igual es entendiendo su cosmovisión. Es por eso que es tan importante formar una amistad con la persona para poder descubrir esas cosas. No debemos presentar el mensaje del Evangelio sin interactuar con las personas y responder a sus preguntas y dudas. El Evangelio es el mensaje y palabras, pero también acciones. Sintiendo las cargas de las personas y respondiendo a sus necesidades con palabras de consejo, el amor de Cristo y acciones, es atender a las personas tal como Jesús lo hizo en una manera holística. No puede existir una verdadera evangelización a menos que el Evangelio confronte valores culturales y esquemas de pensamiento. Para poder saber todas esas cosas de una persona, es importante formar una amistad con ellos primero. El mensaje del Evangelio no es un plan memorizado y compartido como una grabación. El mensaje tiene que ser compartido en forma personal, enfocado en las necesidades y intereses de la persona. Siempre hay que llevar el Evangelio y no tu cultura. El obrero no debe presentar equivocadamente su cultura como que si fuera un modelo del Evangelio. Cada pueblo y persona tiene una cultura, cosmovisión y historia diferente y va a adaptar el Evangelio según como quieren. La forma que se alaba a Dios en África es muy diferente que la forma que se hace en Asia, Europa o Latinoamérica. Es el mismo Evangelio, la misma semilla, pero el fruto es diferente. El mismo semilla, pero diferente fruto. Pues ahora queremos enfocar en cómo contextualizar el Evangelio a las diferentes religiones del mundo. Tenemos los católicos, los musulmanes, budistas, hindús y animistas. Cada uno de esos grupos están dentro de un paradigma y estos son culpa y inocencia, poder y temor, honor y vergüenza. Y vamos a tomar esos minutos ahora para profundizar estos paradigmas. Empezando con culpa y inocencia. A los que pertenecen al paradigma de culpa y inocencia, su mundo es controlado por sentimientos de culpa o de inocencia. Se enfoca en sus leyes y lo correcto y lo malo son muy claros para ellos. En ese grupo tenemos a los católicos y las diferentes sectas como mormones, adventistas y testigos de Jehová. Para entender cómo piensan, podemos usar el ejemplo de un semáforo.
Digamos que es la madrugada, las 3 de la mañana, y usted está manejando su auto por la pista. Y a esa hora no hay mucho tráfico. Pero llegando a un semáforo en esta pista, ese semáforo es rojo y usted para su auto y está ahí esperando que cambie el semáforo en verde. Pero como no hay tráfico, no hay peligro, se puede cruzar, aunque el semáforo está en rojo. Pero dentro de usted, siendo de este paradigma de culpa e inocencia, en su mente piense, pero la ley dice que si el semáforo está en rojo, yo tengo que detenerme, aunque hay tráfico o no. Y se va a sentir culpable si cruza este semáforo en rojo. Eso es lo que está dentro de su pensamiento en cuanto a lo que está correcto y lo que no está correcto. Es un ejemplo. Tenemos un versículo clave que nos ayuda a entender ese concepto también mejor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que las personas de ese paradigma son llenos de culpa y están constantemente buscando ser inocentes. Como dice ese versículo, indica claramente, la paga del pecado es muerte, punto final. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es blanco y negro, lo que es correcto y lo que está malo. Y esas personas que están dentro de ese paradigma siempre sienten mucha culpa y están constantemente buscando ser inocentes. Ahora vamos a hablar de la cosmovisión católica en ese ejemplo. Cada persona, según ellos, debe hacer buenas obras para merecer la vida eterna. Como no tiene seguridad de la vida eterna, los católicos viven en mucha incertidumbre de qué les va a pasar cuando mueren. Su religión es basada en las tradiciones de la iglesia y en adorar a los santos y cumplir con todos los sacramentos. Esa es su realidad y su cosmovisión. Entonces, sabiendo todo esto, ahora quiero mostrarles un ejemplo de una manera que se puede compartir el mensaje del Evangelio a personas de ese paradigma, culpa y inocencia. Quiero que pongan mucha atención en cómo se usan las palabras y conceptos de culpa y inocencia. Vamos a ver. Antes, el ser humano fue inocente y tenía una amistad íntima con Dios. Pero los seres humanos decidieron hacer su propia voluntad y desobedecieron a Dios. Dios no puede habitar con esas personas llenas de pecados como ellos y los rechazó. Por nuestra culpa, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni arreglar solos nuestra amistad con Dios. Y Dios solucionó ese problema del castigo y culpabilidad cuando mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y Jesús tomó nuestra culpa y murió para pagar los pecados de todos los seres humanos. Así nos hizo inocentes delante de Dios. Nos ofrece la vida eterna como un regalo gratuito. Y solo tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados y creer en Él. Si tú eres un católico o seguidor de una de las sectas, al escuchar el Evangelio presentado con este enfoque en la culpa y inocencia, te va a llegar a tu corazón y será un mensaje que encajará con tu realidad y cosmovisión.
Ahora vamos a investigar el paradigma de temor y poder. Se enfoca en los espíritus y poderes del mundo, y todos viven en temor a los poderes de los espíritus. Todos usan su poder para controlar a los demás. En ese grupo tenemos a los animistas o los tribus que conocemos. Para entender cómo piensan esas personas, podemos ver el rol de los brujos. Ellos controlan a la gente a través del temor de los espíritus y las maldiciones que ellos pueden hacer a esas personas. Pero a la vez, la misma gente puede tratar de controlar a otras personas, pagando a los brujos a que maldicen a otras personas. Así viven ellos, entre esta lucha con poder y sus tantos temores. En cuanto a lo que dice la Biblia de esto, tenemos un versículo en Romanos 1:25 que dice: cambiarán la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Este versículo se refiere a cómo los animistas han creado dioses de las cosas de la naturaleza, y son esos dioses creados por ellos que les están controlando con sus poderes y su temor. Las personas de ese paradigma viven llenos de temor y tratan de tener algo de poder sobre sus vidas para sobrevivir. Investigando su cosmovisión, encontramos que los poderes y dioses de ellos pueden bendecir o maldecir a las personas. Y cada elemento de la naturaleza para ellos es un dios y debe ser temido o honrado. También se pasa la vida complaciendo a los dioses, haciendo ofrendas, oraciones y pagos. Esas son las cosas que controlan sus vidas. Y las personas pueden usar los dioses para pedir bendición o maldición sobre las demás personas. Entonces, sabiendo esto, nos da pistas para poder saber cómo llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. Otra vez os voy a pedir que pongan mucha atención en el uso de las palabras y conceptos que tienen que ver con el temor y el poder. En el principio, Dios, el poderoso creador, crió los cielos, la tierra y toda la naturaleza. Y Dios crió el ser humano a su imagen. Dios les dio poder sobre la tierra. Pero los seres humanos mal usaron su poder y desobedecieron a Dios. Y Dios les castigó y se llenaron de temor. Pero Dios es un Dios poderoso, lleno de amor, y Él decidió salvar a los seres humanos. Dios envió a su único Hijo Jesús a la tierra para restaurar la confianza de los seres humanos en Él. Dios mostró su poder como Dios, controlando la naturaleza, los demonios, las enfermedades, y por último, venció la muerte para pagar por nuestras ofensas. Así restauró a los seres humanos, les quitó sus temores y les dio el poder de ser sus hijos. Compartiendo el evangelismo, el evangelio en esa manera a una persona animista, con ese enfoque en el poder y los temores, le va a llegar a su corazón y encajará con su realidad y cosmovisión mucho mejor. Por último, queremos investigar el paradigma de vergüenza y honor.
En ese paradigma es la comunidad que determina si estás en una posición de honor o vergüenza. Es tu comunidad que te puede expulsar si traes vergüenza al grupo. Y es ese grupo, tenemos los musulmanes, budistas y hindús. Para entender cómo piensan, tenemos una anécdota sobre un padre y sus hijos. Dice que había un padre que estaba teniendo una reunión con unos buenos amigos y él quería ofrecerles algo que comer. Y vio a su hijo y le llamó y dijo, hijo, por favor, tráeme un poco de comida para mí y para mis amigos. Y el hijo dijo, sí, papá, enseguida te lo voy a traer. Y salió, pero se desvió y al final no trajo nada a su papá. Como pasó un tiempo, el papá vio otro hijo y le dijo, hijo, por favor, tráenos un poco de comida para mí y para mis amigos. Y el hijo estaba un poco ocupado con otras cosas y dijo, perdone mi papá, pero ahorita no puedo. Y salió. Y el papá todo molesto. Pero después el hijo pensó, pues mi papá, sus amigos tienen hambre y están en esa reunión conversando. Voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a correr y juntar comida y llevarlos. Y lo hizo. Y de ahí termina nuestra anécdota. Así que la pregunta para ustedes, para reflexionar es, ¿cuál de esos dos hijos trajo honor a su papá? Bueno, en la cosmovisión musulmán, pensando en honor y vergüenza, quien realmente, según ellos, trajo honor a su papá es el primer hijo. Porque él dijo, sí, papá, enseguida, y eso honró a su papá, diciendo que sí, le voy a atender, aunque no lo cumplió. En cambio, el segundo hijo, con que dijo, perdone mi papá, no puedo, en esa cultura, según los valores de esas personas musulmanes, eso trajo vergüenza, deshonró a su papá en decirle no. Aunque él cumplió y trajo la comida, eso no vale porque su imagen, sus palabras delante de su papá fue no, no puedo. Y quien dijo que sí, aunque no cumplió, él sí trajo honor. Entonces es muy diferente de lo que pensamos aquí en Latinoamérica en cuanto a honor y vergüenza, pero esas cosas son muy importantes para entender si vamos a poder compartir ese evangelio de una manera correcta. Podemos pensar en los versículos del hijo pródigo, que es justamente una historia del honor y vergüenza. Encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 32, donde dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Está hablando esa historia de honor y vergüenza y valdrá la pena regresar y estudiarlo pensando en esa cosmovisión. Así que las personas de este paradigma viven con la constante preocupación de encajar con el grupo y no deshonrar o traer vergüenza a su familia o comunidad. Profundizando más la cosmovisión musulmana, podemos ver que el enfoque de la vida de ellos está en qué pensarán los demás de mí.
porque el honor es lo más importante. Tenemos que honrar a las personas y nunca traer vergüenza. Tu honor, tu reputación proviene de la gente que conoces. No encajar con el grupo trae vergüenza. El honor viene cuando uno encaja con el grupo. La vergüenza que se expone a la vista tiene que ser vengada para restaurar el honor. Esas cosas nos ayudan a entender mucho cómo piensan los musulmanes y cómo podemos hacer llegar el evangelio con ellos. Quiero compartirles un ejemplo del evangelio del honor y quiero que presten mucha atención en lo que son las palabras y conceptos de honor y vergüenza. Dice así: Adán y Eva vivieron en relación perfecta con Dios. Dios les honró y ellos le honraron. Pero luego desobedecieron a Dios y eso les trajo vergüenza y destruyó la perfecta relación que tuvieron con Dios. Desde entonces los humanos deshonraron a Dios pensando en sí mismos primero. Pero Dios decidió restablecer nuestro honor llevando nuestra vergüenza sobre sí. Mandó a su Hijo Jesús a vivir en la tierra y Jesús honró a Dios perfectamente con su vida, inclusive honrando a Dios, obedeciéndole hasta la cruz. Jesús llevó nuestra vergüenza cuando murió. Dios lo rescató de entre los muertos y lo hizo ascender a su diestra, donde gobierna sobre todo como rey de los reyes, y le dio el lugar de máximo honor. Jesús ofrece su honor a todos los que viven en él, a todos los que vienen a él, se arrepienten de su desobediencia y confían en él. Dios nos viste con el manto de la justicia y nos da el honor de ser sus hijos y hijas de Dios. Así que un musulmán, un budista o hindú, al escuchar el evangelio con ese enfoque de honor y vergüenza, ese mensaje le va a llegar a su corazón y será un mensaje que encajará con su realidad y su cosmovisión. Espero que esos ejemplos te han ayudado a entender y ver la importancia de contextualizar el mensaje del Evangelio. Recuerden, la contextualización es presentar el Evangelio de una manera relevante sin cambiar las verdades bíblicas. Es explicar el Evangelio de tal manera que el oyente entienda. Y es hablar al corazón y cultura de la persona. Queremos continuar y ahora enfocar en cómo contextualizar el Evangelio en las diferentes edades. Una cosa es culturas, religiones, como visiones, pero también es importante aprender a contextualizar a las diferentes edades. No solo debemos considerar la cultura, religión, ¿no? Con la visión de la persona, sino su edad también, tiene mucho que ver. Entonces, vamos a estar enfocando en los niños, jóvenes, mujeres, hombres y los adultos mayores. Hay grandes diferencias en sus intereses y enfoques que uno tiene que considerar. Así que uno por uno vamos a conversar sobre cómo se puede contextualizar el mensaje para esos grupos. Empezando con los niños. En cuanto a contextualizar el mensaje para niños, hay varias cosas que hay que considerar y aprovechar. El primero es usar vocabulario simplificado. No podemos usar palabras teológicos, técnicos, complejos con los niños.
todo concepto que usamos tiene que ser bien simplificado y pensado para que ellos puedan captarlo bien. Es importante usar dibujos, videos, tramas, cosas visuales y actividades interactivas. Estos medios les ayudará a captar su atención y interés y son buenas herramientas para incorporar en tus enseñanzas. También hay que usar anécdotas y historias, porque esos ayudan a los niños a visualizar los conceptos mejor. Es mucho más fácil recordar una historia o anécdota que una lista de leyes o versículos. Y hay que usar ejemplos de su realidad. Para que los niños entiendan los conceptos bíblicos, hay que adaptarlos a su realidad, utilizando ejemplos de su mundo y sus vidas. En cuanto a contextualizar el Evangelio para los jóvenes y los adolescentes, igual hay que usar su propio vocabulario. Hay que usar palabras que ellos pueden entender, hasta sus jergas, para que les llegue a su corazón. No vale hablar en términos técnicos que no pueden captar. Las cosas deben ser bien explicados y simplificados para ellos. Hay que usar los medios de comunicación. Los jóvenes utilizan bastante los medios de comunicación, sea WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, lo que sea. Si queremos llegar a ellos y sus amigos, entonces hay que aprender a chatear con ellos y colgar posts enfocados en ellos y los temas que les interesan. De igual manera, los medios de comunicación son maneras que te ayudaría a ponerte al día y estudiar su realidad, sus dificultades, sus gustos y modas. Ahí podemos aprender mucho de ellos a través de los medios de comunicación. Se puede usar dibujos, videos, dramas, cosas visuales, actividades interactivas, anécdotas, historias, también para ayudarles a mantener el interés y interactuar con temas, mejorando su aprendizaje y su comprensión a través de esas cosas. Otra vez, usar ejemplos de su realidad. Lo más que puedes hacer la Biblia y la vida cristiana real y relevante para ese grupo, lo mejor van a captar y desear aceptarlo y ponerlo en práctica. No hay que solo contextualizar el Evangelio para los niños y jóvenes, sino también para los diferentes grupos de adultos. Igual hay que usar su vocabulario pensando en las mujeres. ¿Cuáles son las palabras y conceptos que usan las mujeres? ¿Y sobre qué temas les gustan conversar? Esta información hay que utilizar para comenzar conversaciones y incorporarlo en tus mensajes. Hay que enfocar en la familia. La familia es un tema sumamente importante para las mujeres y madres. Hay que mostrar a las mujeres en qué maneras Dios interesó en las familias y qué principios formó para guiar a la familia. Eso ayudaría a ellos a respetar a Dios y buscarle en sus vidas. También hay que mostrar cómo Cristo se relata a las mujeres. Hay muchos ejemplos de mujeres en la Biblia que pueden ayudar a las mujeres a entender a Dios mejor. También es bueno utilizar los ejemplos de cómo Jesús conectó y trabajó con las mujeres. Y eso muestra que Jesús es alguien en quien ellos pueden confiar y seguir su ejemplo. Siempre lo más real y relevante que puedes hacer el mensaje
mejor serían los resultados en cuanto a la aceptación y transformación de vidas. Entonces, hay que usar ejemplos de la realidad de las mujeres también. Ahora, los hombres, sabemos, hay mucha diferencia entre los hombres y las mujeres. Ellos también tienen su propio vocabulario y temas favoritos. Y es bueno utilizar estos para abrir conversaciones y mostrar un interés en su mundo y realidad. Igual que las mujeres, la familia es un tema importante para los hombres, mostrando a ellos que las familias son importantes para Dios y que Él hizo principios y roles para mantener armonía en la familia, ayudará a los hombres a poder confiar en Dios y desear su ayuda. Hay que mostrarles cómo Cristo se relató a los hombres, enfocando en las relaciones que Jesús tuvo con sus discípulos y otros hombres. Y eso ayudará a que ellos puedan identificar con Jesús y confiar en Él. Otra vez, hay que usar ejemplos de su realidad, porque es bueno para mostrar a los hombres cómo es vivir tu fe, seguir los principios de Dios y ser obedientes a Él. También es muy útil compartir tus propias experiencias de la fe con ellos para que puedan captar cómo es confiar totalmente en Dios y dejarle proveer por tus necesidades y los de tu familia. El último grupo que queremos enfocar son los adultos mayores. Y ellos son muy distintos a los demás adultos y debemos considerar sus necesidades especiales. Ellos también tienen su propio vocabulario y sus temas que son importantes para ellos. Hay que recordar que ellos son más lentos en hablar y les gusta ser escuchados. Con ese grupo hay que tomar más tiempo para estar con ellos. Hay que enfocar en cómo Jesús rescató vidas y borró pasados. En esa época de la vida, esas personas tienen más tiempo libre, tienen tiempo para reflexionar en su pasado, en sus vidas. Puede ser que su vida es un caos y necesiten ser rescatados antes de morir. Muchos están viviendo con cargas de cosas que han hecho en el pasado que quieren borrar o olvidar. Y algunos viven con temor de lo que les puede pasar después de su muerte. Por esas circunstancias y otros pueden estar muy dispuestos a escuchar el Evangelio. Usar anécdotas y historias, ejemplos de su realidad, les ayudarán a captar principios y conceptos mejor. Siempre es bueno cuando la persona puede relacionarse con el tema o el ejemplo compartido. Bueno, espero que esa forma de contextualizar les tiene mucho sentido. Es algo que todos podemos estar usando casi todos los días. Y espero que desde ahora van pensando la próxima vez que comparten el Evangelio con alguien, ¿qué vas pensando en su realidad? ¿Cómo son sus vidas, sus dificultades, sus luchas, algunos obstáculos que tienen, sus gozos, su situación familiar, sus preocupaciones? Todas esas cosas deben entrar en sus conversaciones para poder adaptar, contextualizar el Evangelio a las personas en este grupo. Es un reto, yo sé, hacer el esfuerzo a contextualizar el Evangelio, pero la recompensa, hay que recordar que la recompensa es vidas transformadas. Y la mejor manera que podemos
adaptar, contextualizar el Evangelio a las diferentes personas, mejor va a ser. Entonces, espero que han podido aprender algo útil sobre la contextualización y que les ayudará a hacer más fácil y más eficaz el labor y privilegio de compartir las buenas nuevas con tu familia, tus amigos, colegas y a todo el mundo. Que realmente que Dios nos ayuda con esa gran tarea. Para continuar ayudándoles, en movilicemos.org se puede encontrar esa edición de la revista Vamos, que es justamente sobre la contextualización, dice, un Cristo, diferentes realidades. Es una revista gratis que se puede encontrar en esa página movilicemos.org. Le pueden bajar y imprimir y leer con tranquilidad y aprender mucho más sobre este tema. También en esa misma página web tenemos otras ediciones de la revista Vamos. Uno es Quitando el Velo, que tiene que ver con los musulmanes y el Islam. También Trabajando en la Selva, que tiene temas sobre los animistas. Y hay otro tema que toca sobre el budismo. Entonces, estos recursos son gratis en línea, movilicemos.org. En esa misma página hay más de 1.500 recursos sobre misiones y movilización, todo gratis para el servicio de ustedes.